Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido fin de semana. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. ¿Qué es la palabra del Señor? Hebreos 4, verso 12 en adelante. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra qué es su palabra. La palabra del Señor, Dios nos dice que ella es viva y eficaz. La palabra del Señor es más cortante que espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios nos habla de su palabra, Dios se nos está revelando tal y como Él es. Él es la palabra que está esculpida en el libro de la ley. Dios es la palabra que está escrita en el libro de la ley. Él se describe a Él mismo diciéndonos que la palabra tiene vida. Dios nos dice que tiene poder, que es eficaz. Dios nos dice que Él es como espada de dos filos. Dios, cuando nos habla de la palabra, Dios se describe a sí mismo. Dios es espíritu. La palabra del Señor fue capacitada y fue formada para alimentar el espíritu del hombre. La palabra del Señor está capacitada para alimentar la esencia que Dios depositó en el hombre. Su palabra, Él le da vida al hombre. Esta vida es espiritual, no es carnal. Por esto Dios nos dice que su palabra, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y ella es más cortante que espada de dos filos. Dios se describe a Él mismo diciéndonos cómo es Él. Todas las características que Dios nos manifiesta a través de su espíritu, el cual es la palabra del Señor. Todas las características que Dios nos manifiesta, estas características no tan solo salen de Él, sino que tienen poder. Dios mismo es el alimento para el hombre creado por Él. Dios mismo es el alimento para el hombre formado y creado por Él. Dios nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea que Dios se da cuenta de todo lo que los seres humanos fuera de la guianza de su palabra hacen. Es porque Dios es espíritu. Él no tiene nada que ver con la carne. No hay cosa, dice el Señor, creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Dios nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios todo lo ve. Dios mira la intención del corazón del hombre. El pensamiento no ha llegado a la mente del hombre. La maquinación no ha llegado a la mente del hombre cuando Dios ya la sabe. Cuando Dios ya sabe los planes que hace el hombre fuera de su voluntad. Fuera de su voluntad. La palabra del Señor, las palabras que salen del libro de la ley, son espíritu. Estas son las mismas palabras del Creador. Cuando Dios nos habla de su palabra, Dios se describe a Él mismo. O sea que cuando escuchamos a algún ser humano decir que la palabra del Señor es un manual de instrucciones, estamos escuchando a un ser humano caminando bajo un error. La palabra del Señor no es un manual. La palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor no es un libro el cual tomamos para guiarnos y direccionarnos en la carne. Significado para manual de instrucciones. Un manual de instrucciones es un texto que proporciona información detallada de cómo usar un objeto. O sea, que si algún ser humano se para frente al pueblo de Dios, si algún pastor se para frente al pueblo del Señor a decirle que la palabra del Señor es un manual de instrucciones, este ser humano le está diciendo al pueblo de Dios que Dios es un objeto. El significado para manual de instrucciones es este. Es texto que proporciona información detallada de cómo usar un objeto, producto o sistema correctamente. Producto o sistema correctamente y de forma segura. Manual de instrucciones. Esta palabra, cuando la recibimos claramente, junto con su significado, podemos ver que su significado es de un libro. La palabra del Señor no es un libro. Los libros no tienen vida. Los libros no tienen poder. Los libros no son más cortantes que espada de doble filo. Voy a volverlo a repetir. Los libros no son más cortantes que espada de doble filo, como Dios se nos revela y se nos muestra a través de su palabra. Los libros, según de dónde vengan, según el creador que lo haya formado, que lo haya escrito, según la información que haya en el libro, dependiendo de la persona que venga dirigido el libro. Para Dios, quien creó el hombre, este libro viene a ser un ídolo. Por eso no podemos cometer el error de pararnos frente al pueblo del Señor a decir que la palabra del Señor es un manual de instrucciones. Es porque Dios no es un objeto. Dios no es un objeto. Dios no es una cosa. Dios, aunque no tiene rostro, Él tiene poder. Él
le da vida al hombre a través de su palabra, la cual es espíritu. Él es quien dirige y direcciona al hombre. Cuando tomamos un manual de instrucciones, el manual de instrucciones nos da instrucciones para dirigir al grupo de personas que estén recibiendo la información en el momento. Dios viene a alimentar el espíritu del hombre. Dios viene a hablarle al espíritu del hombre. Dios no es un objeto. Un manual de instrucciones es texto que proporciona información detallada de cómo usar un objeto, O sea que un libro nos estaría direccionando a hacer lo que el hombre quiere hacer en la casa del Señor. Lo que el hombre ha planificado en su mente y en su corazón. Este no es Dios. El objetivo de un manual de instrucciones es guiar al usuario a través de los pasos para instalar, operar o solucionar problemas. Incluyendo diagramas, imágenes y listas numeradas con mayor claridad. Un manual de instrucciones es una guía de uso. Esta guía de uso explica el funcionamiento y las recomendaciones para obtener el mejor rendimiento de un producto. A Dios no lo podemos manipular. No podemos tomar el altar de Dios para decirle al pueblo lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Esto lo hace Dios. Cuando tomamos la palabra del Señor y la manipulamos, estamos tratando la palabra del Señor como un libro, como un manual de instrucciones. O sea, que la guía de uso de un manual de instrucciones explica el funcionamiento, quise decir, y las recomendaciones para obtener el mejor rendimiento de un producto. Un manual de instrucciones, su guía de uso nos explica el funcionamiento y las recomendaciones para obtener el mejor rendimiento de un producto. En el caso de aquellos seres humanos que toman la palabra del Señor como que la palabra del Señor no vale nada, rechazando las palabras que Dios trae a través del libro de la ley, todos estos seres humanos, en el momento que toman una actitud mundana, trayendo la palabra del Señor, mostrando que es un manual de instrucciones, cuando algún ser humano toma esta actitud, él no tan solo, o ella, puede ser hombre o mujer, el líder que esté cometiendo este error, no tan solo se levanta en contra de Dios, sino que daña a todo un remanente. Daña al pueblo del Señor.
Dios va a pedir cuenta a todo aquel ser humano que ponga su rebaño en manos de gente ignorante, en manos de personas que no tienen el conocimiento de lo que están hablando. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo sumamente peligroso, en el cual Dios nos dice que no tan solo saldrían falsos maestros y falsos profetas, sino que la palabra del Señor nos muestra y nos revela a través de Primera de Timoteo 4. Dios nos advierte en contra de los maestros falsos y sus falsas enseñanzas. Dios nos advierte de los maestros falsos y de sus falsas enseñanzas. Un manual de instrucciones indica qué hacer en caso de que surjan problemas. Un manual de instrucciones te puede mostrar cómo solucionar o evitar errores. Un manual de instrucciones sirve como un recurso de apoyo para el usuario. A Dios no lo podemos manipular. A Dios no lo podemos manipular. Dios no es un manual de instrucciones. Dios es espíritu. Él es espíritu. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra es más cortante que espada de doble filos. Su palabra es más cortante que espada de doble filos. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Un manual de instrucciones no puede hacer esto.